Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que estén con nosotros aquí en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de las personas con discapacidad, de sus derechos y de la lucha que están haciendo desde hace varios años, no solo ellos, sino también sus familias y varias organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad para que se les escuche, para que sean visibles, para que se les tome en cuenta y por lo tanto se procure una atención integral y que sus derechos se cumplan. Están esta noche con nosotros tres buenos amigos, bueno, cuatro en realidad. Jesús Martínez, miembro independiente de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad y recién acaba de salir de presidente del CONAIPD por la sociedad civil en el periodo 2015-2016. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por invitarnos a este espacio y poder conversar sobre este tema que de pronto muy poco se habla, que son las personas con discapacidad y sus derechos. Definitivamente, pero para Gente Ve estos temas son fundamentales, así que bueno, espero que nos encontremos frecuentemente en este espacio. También está con nosotros Sara Bonilla, presidenta de la Asociación de Voces de Madres de Niños y Niñas con Discapacidad, por sus siglas ADB-MES. Debe pronunciar ADMES, es un poco complicado, pero... Y también es presidenta pro tempore de CONAIPD. Bienvenida, Sara. Qué bueno que estés con nosotros. Es un gusto, Luis. Gracias por la invitación. ¿Verdad? Gracias por la invitación para compartir un tema muy invisibilizado que en este momento la lucha desde la sociedad civil creo de que va a ser muy fuerte para que se pueda impulsar la aprobación de la ley de inclusión. Además está otro gran amigo, Román Torres López, presidente de la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Hijos e Hijas con Discapacidad de El Salvador, denominada y conocida ampliamente como Los Angelitos. Bienvenido, Román. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos para poder compartir algo sobre este tema tan importante como son los derechos de las personas con discapacidad y en especial de los niños y las niñas. Bueno, estuvimos hace poco en el Estadio Mágico González viendo a los chicos correr, entusiasmados. Movilizamos alrededor de 200 de 4 departamentos, entiendo. De 4 departamentos, ¿sí? Genial, sí, ahí estuvieron las cámaras de Gente Ve también dándole cobertura a eso porque definitivamente que es loable la labor que hacen las organizaciones. Sí, una vez al año hacemos esta actividad. Genial, y ahí estaremos siempre cubriendo. Y gracias. nos acompaña ahí en este recuadro que ustedes pueden ver, aquí, al otro lado, aquí lo ven. Ahí está nuestro buen amigo Julio Duarte, él es intérprete de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y nos hace esta noche el favor de traducir para que las personas sordas puedan leer, participar, entender qué es lo que estamos conversando esta noche. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los avances y desafíos que existen en este tema. Estamos justamente en el marco de la conmemoración, el 9º aniversario de la entrada en rigor de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver, compártanos en qué consiste este marco legal internacional. Comenzamos contigo, Jesús. Ok. Bueno, sucede que el 3 de mayo del 2008, después de casi 7 años de negociación de este tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, decir que por primera vez en aquel entonces, del 2001 al 2007, se llevó a cabo ese proceso de negociación y decir que por primera vez Naciones Unidas abre las puertas a la sociedad civil de personas con discapacidad para que fueran ellos quienes tuvieran esa oportunidad de negociar tan importante tratado. Y ahí quedó demostrada la capacidad que tienen las personas con discapacidad de ponerse al mismo nivel con los gobiernos y negociar todo lo que esta convención tiene en materia de derechos humanos. Y ahí estuvieron personas con discapacidad de los 5 continentes del mundo, incidiendo, trabajando, haciendo propuestas de textos, haciendo propuestas de todo ese contenido, a tal grado que ya cuando estábamos al final del proceso, el presidente de la conferencia en ese entonces dijo que el 70% del contenido de esta convención era producto de la participación de la sociedad civil.
Imagínate qué interesante, o sea, darle esa persona, ¿no?, de Naciones Unidas dijo, no, digo, el 70% de eso es producto de la participación de la sociedad civil. Eso, perdón, eso me imagino que garantiza que justamente el contenido de esta convención está acorde a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Exactamente, entonces aquí no van a encontrar terminología de los inválidos, de los minusválidos, de las capacidades especiales. No, aquí habla de personas con discapacidad, habla de personas ciegas, habla de personas sordas, habla de personas con discapacidad mental, ¿verdad? Habla de personas con discapacidad intelectual, no como aquí se les tilda, ¿verdad? Los enajenados mentales, dice incluso nuestra propia Constitución, así lo declara, ¿verdad? En el artículo 74, ¿verdad? Dice por enajenación mental pueden perder los derechos de ciudadanía o declarados interdictos, ¿verdad? Cuando el juez los declara incapaces, interdictos y por lo tanto violentan el derecho de decidir a la misma persona. ¿Qué deuda tenemos ahí? Obviamente, comenzando desde la Constitución, y entonces comenzamos a ver todo el resto de la legislación, ¿verdad? Los códigos de familia, civil y todo esto, y leyes también, donde hacen una clara discriminación basada en discapacidad. Y podemos mencionar todas estas leyes más adelante, y toda esa deuda, como tú mencionas, que hay. Pero sí, esta convención fue producto de la participación de las personas con discapacidad y sus familias. Y ahí quedó también demostrada personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad intelectual, haciendo aportes a esto. Y es que la vez pasada conversando con varios de los miembros de las organizaciones, amigos, colegas de ustedes, es tan amplia la gama de discapacidades que uno se queda sorprendido. Incluso se considera una discapacidad la bipolaridad, por ejemplo. Exactamente. Entiendo que todo ese tipo es una discapacidad psicosocial. ¿Sí? La bipolaridad, la esquizofrenia, también es una discapacidad. Claro, todavía en el país creo que se les siguen considerando como enfermedades. Y entonces se les tilda de personas enfermas, ¿ves? Y que de pronto tienen que estar en un psiquiátrico, tienen que estar recibiendo tratamientos. Y a partir de ahí hay una serie de violaciones, incluso desde la perspectiva de cómo los mira, un estigma, ¿verdad?, a esa población, y dicen, no, si ese está loco, ¿verdad? No, si ese es aquí, ¿verdad? Y ese cómo lo vamos a incluir. Ahora, incluso en la misma familia. Ahora, Sara, esta convención es un gran paso que dio el mundo y específicamente el país al asumirla. Sí, es una obligación del Estado, ¿verdad?, hacer cumplir, ¿verdad?, la convención, porque es uno de los países que ha ratificado la convención. Entonces, cuando la ratifica, se compromete al cumplimiento. El Estado está obligado a armonizar la convención en las políticas públicas, que es lo que en este momento, ¿verdad?, no está sucediendo. Eso significa adecuar todo el tinglado legal de nuestro país. Toda la legislación. Cuando hablamos de armonizar es integrar la temática de discapacidad, integrar la convención en las políticas públicas. Román, ya vamos a entrar al tema de la ley, pero antes me gustaría que nos pudieras hacer tal vez una pequeña radiografía de cuál es la situación actual de los derechos de las personas de discapacidad en nuestro país. Sí, en nuestro país, como ya decían los compañeros, históricamente se ha invisibilizado este tema. Cuando nosotros nos organizamos hace unos 12 años para tratar de agruparnos como familiares, como papás, como mamás de hijos e hijas con discapacidad, pues lo que nos obligó a organizarnos es que los derechos de las personas con discapacidad, en especial de los niños, eran violentados, pues, ¿verdad? Les negaban el derecho a la escuela, los maestros no matriculaban a los niños y a las niñas, por decir algo, ¿no? Entonces, la idea de organizarnos era para presionar porque de verdad se empiecen a hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, en especial de nuestros hijos.
Entonces, yo creo que a estas alturas, hasta a estas alturas ya han habido algunos pequeños cambios que nos indican que se está pensando o que se empieza a hablar del tema de los derechos de las personas con discapacidad. Uno puede ver, por ejemplo, cruzando las calles de San Salvador, ¿verdad? Ya a nivel de obras públicas uno ya ve algunas rampas, ve esa, no sé cómo se llama esa cosa de que hay una señal para que los ciegos pasen, por ejemplo. Por ejemplo, a nivel de educación tenemos la política de educación inclusiva, ¿no? Hay un esfuerzo por preparar a los maestros, por lo menos hacerlos o obligarlos a que empiecen a atender a los niños, a las niñas con discapacidad en el centro educativo, ¿no? Hay ya un esfuerzo. Sin embargo, hay mucho que hacer. Por ejemplo, con el tema de la convención, si este tratado internacional el país lo acepta, por decirlo así, lo ratifica, hombre, se convierte en ley. Y como decía la compañera Sara, el país, el Estado está en la obligación de armonizar todas sus leyes a lo que dice la convención para que se empiece de verdad a hacer todo un esfuerzo de el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, Jesús, ¿cuál es el cuerpo de leyes que existe en este momento que tiene que ver con la inclusión? Independientemente, yo entiendo que hay que hacer cambios importantes, pero ¿cuál es las diferentes políticas o leyes que existen? Mira, yo creo que es importante, bueno, un poco en la línea que Román menciona, sí, si podemos mirar todas aquellas leyes que se han elaborado del 2010 hacia acá, podemos decir que de alguna manera abordan la perspectiva de discapacidad. Para mencionarte algo, la ley del consumidor ya habla que no se puede discriminar a un consumidor con discapacidad por el hecho de tener discapacidad. Esta es la LEPINA, ya establece artículos específicos sobre niñez, adolescencia con discapacidad. Estas leyes que están a favor de los derechos de las mujeres, también incluyen mujeres con discapacidad. La Ley General de Deporte, la Ley General de la Juventud, todas esas hacen alusión en algunos artículos que de pronto algunas leyes por ahí la terminología no es del todo adecuada porque todavía algunas dicen capacidades especiales, ¿verdad? O unas de estas leyes solo hacen, mencionan la discapacidad física o discapacidad visual, pero dejan por fuera los otros tipos de discapacidad. Pero digamos, miremoslo desde una perspectiva positiva que lo abordan. Desafortunadamente, los aplicadores de justicia no se van a mirar ese otro tipo de leyes y se basan, y yo siempre digo, y no lo hago con la mala intención realmente, pero a veces quizás los aplicadores lo veo como que los aplicadores de justicia, los códigos, vienen a convertirse como en la Biblia. No, es que eso dice el código, y eso dice el código de no sé qué, el código allá, y se agarran no se salen de ahí. Y no se salen de ahí. Y entonces, y los códigos tristemente, sí, ahí hay un retroceso y esos códigos hay que mirarlos detenidamente, porque ahí sí habla definitivamente de personas incapaces, de los interdictos y todo esto. Entonces, a partir de ahí, ya estás haciendo una violación a las personas con discapacidad. Entonces, y obviamente esto pues tiene su origen y es la Constitución de la República. Yo creo que mientras no se reformule, no se elimine esas disposiciones del artículo, las últimas dos disposiciones literales del artículo 74, que donde dice que pierden los derechos de ciudadanía los enajenados por enajenación mental o por los que se declaran interdictos, pues obviamente pues los van a seguir mirando como tal. Entonces yo creo que hay que reconocer que han habido avances sustanciales, pero obviamente que todavía se quedan cortos, no se apegan a los estándares internacionales de derechos humanos. O sea, y creo que ahí está la clave en que hay que mirar qué es lo que tenemos a nivel internacional,
¿Qué es lo que ha suscrito? ¿Qué tratados o convenciones internacionales El Salvador ha suscrito para poderse agarrar de ellos? Y lo que me dice el código, pues decir, no. Te pongo un ejemplo. La ley del notariado dice, los ciegos no pueden ser notarios. Wow. Así te lo dice de claro, no pueden ser notarios. Y ahí tenemos muchas personas ciegas, hombres y mujeres ciegos, que se han fajado en la universidad y solo llegan a ser abogados. Pero ya si quieren dar el otro paso a ser notario, la ley se los prohíbe. La misma ley les corta las alas. Sí, les corta las alas. Entonces, y hay ejemplos. En Perú, un juez ciego, imagínate, ciego. O sea, para ser juez, o sea, ya ha pasado todo eso. Aquí no, aquí todavía lo miran que no, que este tema del notariado es una cosa intransferible, que no se puede dar fe a través de otras personas. Lo cual podrían hoy con las nuevas tecnologías o a través de otros mecanismos de apoyo que establece esta convención, las personas ciegas perfectamente pueden llegar a ser lo que ellos quieren. Notarios, doctores en leyes, etcétera. Ahí, Román, ahí el desafío sigue siendo la conciencia de la ciudadanía para eliminar todas esas barreras sociales, mentales que como sociedad tenemos. Sí, para comenzar muchas veces dentro de la misma familia, ¿no? Hay que empezar a concientizarse de la misma familia para poder tener un trato más prudente con las personas con discapacidad en la familia y el tema de la comunidad como tal, el Estado como tal en general, las instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, en la misma comunidad, las personas con discapacidad muchas veces son discriminadas en todos los aspectos, incluso hasta los dueños de los apodos más despectivos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Por tener una discapacidad. Entonces, ese es un trabajo muy grande que las organizaciones tenemos de ir sensibilizando, por decirlo así, concientizándonos todos, en general, la población como tal, para que se vea a la persona con discapacidad como una persona con los mismos derechos que tenemos todos. Y la verdad es que incluso cualquier persona sin una discapacidad puede de repente tener una discapacidad. Todos estamos expuestos. Una mala caída. Todos estamos Es expuestos. la única que no discrimina nada. Sí. No discrimina. Ahí van pobres, medios pobres, Un ricos. accidente de tránsito. Funcionarios. Todo. Así de fácil. La discapacidad no discrimina a nadie. Y eso nos debería ser más conscientes, ¿no le parece? Más sensible. Sí, fíjate de que en el 2000, cuando Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Estado salvadoreño la ratifica pero con una reserva. Ahí mis compañeros, colegas me pueden corregir, con una reserva en la cual con el gobierno de Mauricio Funes y luego con este gobierno, ¿verdad? Con el gobierno de Salvador Sánchez Serén, se levanta la reserva. Entonces, este gobierno, al levantar la reserva, está diciendo, bueno, vamos a cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero necesitamos también la voluntad política. Necesitamos la voluntad política. Necesitamos también que los que toman las decisiones visualicen con el enfoque adecuado el tema de la discapacidad. La temática de discapacidad no puede seguir por separada, o sea, desegregada, aislada, debe de ser integrada en las políticas públicas. Y para eso necesitamos la toma de conciencia, desde los que toman las decisiones, de igual manera desde la sociedad civil. La sociedad civil estamos organizados, porque estamos luchando para que la ley de inclusión se apruebe. Es un esfuerzo desde la sociedad civil. La sociedad civil se articula cuando hablamos de derechos, se separa cuando hablamos de atención, porque la atención para un sordo no es lo mismo que la atención para una persona con discapacidad física. Entonces, esa es la lucha. La lucha de las organizaciones es articularnos, impulsar para que la ley
¿verdad?, sea aprobada por los legisladores de nuestro país. Ya vamos a entrar en esa materia, porque en el segundo bloque se lo vamos a dedicar justamente a eso. No, ustedes como organizaciones sociales van muchos pasos adelante. Me consta, sé de cómo trabajan. Cuando regresemos de la pausa vamos a ver, porque anduvieron embullados, como dice Román, el pasado 3 de mayo, fueron a recordarle a los diputados y diputadas que hay una materia pendiente ahí. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Una pequeña pausa y ya venimos con más. Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando con nuestros buenos amigos que vienen en representación de la sociedad civil organizada, en fundaciones, asociaciones, una serie de agrupaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias. Vamos a ver, como dijo Román, que me cayó en gracia antes de empezar el programa, anduvieron embullados. ¿Qué significa esto? Anduvieron haciendo bulla. Y con justa razón, porque el 3 de mayo, con el motivo de conmemorar el 9º aniversario de la entrada en vigor de la convención, fueron como mesa permanente de personas con discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos y con el respaldo, en este caso, del presidente del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, que hoy es el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, la Procuradora de Derechos Humanos, y se pronunciaron para exigir a los diputados y diputadas se apruebe la ley de inclusión de las personas con discapacidad. Tiene años, 5 meses, ahí. Veamos la nota y después la analizamos. Perfecto. Y la ampliamos, ¿les parece? Claro. Veamos la nota que preparó Fabiola Dueñas. En el marco del 9º aniversario de la entrada en vigencia de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en El Salvador, diferentes organizaciones con el apoyo de funcionarios del Estado exigieron a los parlamentarios retomar la discusión para aprobar la ley de inclusión de las personas con discapacidad. En primer lugar, busca brindar capacidad jurídica a las personas con discapacidad para romper con el tutelaje del supuesto sistema de apoyo y para romper con la estigmatización. Una persona que tiene alguna discapacidad es generalmente una persona con la plenitud de sus facultades, es un ser humano pleno que tiene alguna discapacidad y en la sociedad se le ha estigmatizado y hay muchas prácticas discriminativas. También supone esta propuesta de ley la creación de mecanismos para una efectiva protección social que garantice una vida digna, independiente de la capacidad de trabajo. Que las niñas y las mujeres con discapacidad tengan acceso a programas específicos y estrategias de reducción de la pobreza sin discriminación, así como que gocen de los más altos niveles de salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva. Los funcionarios del Estado y el CONAIPD, a través de un escrito, solicitaron a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad discutir a la brevedad la propuesta de ley que presentaron las asociaciones el 3 de diciembre del año 2015. Así como también demandamos que la misma sea con la participación efectiva de las organizaciones que conformamos la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, ahí teníamos el reporte de la presión que se fue a ejercer con justa razón. Jesús, cuéntenos cómo se desarrolló esta propuesta. Mira, lo que pasa es que ahí en la mesa permanente de organizaciones de personas con discapacidad, que anexa ya de la Procuraduría para los Derechos Humanos, convergemos que
somos como más de 20 organizaciones las que estamos ahí aglutinadas y que es un espacio donde hemos empujado diferentes procesos y en este caso este proyecto de ley que trabajamos desde, 2012 quizás, 2011, 2012 hacia acá. Y bueno, y que incluso fue apoyado por el mismo consejo, el CONAIPD, el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad. Se creó una comisión conjunta, se trabajó. Bueno, después de hacer todo el proceso se llevó a casa presidencial, pero bueno, igual ahí pasó algún tiempo también sin que de ahí se le diera una iniciativa de ley. Y bueno, y eso motivó, como pasó tanto tiempo, entonces vinieron las organizaciones y dijeron, no, llevémosla de un solo a la Asamblea Legislativa. Y así fue como el 3 de diciembre del 2015, fecha en que se conmemora el Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad, llevamos este anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa y le dieron trámite de un solo y lo mandaron a esta Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad. Y eso fue, ponle, 3 de mayo de 2015. Como tú mencionaste antes, 1 año, 5 meses. Mira, y no pasa cuando nada. Yo yo estaba en el CONAIPD, mandé notas, unas 6 notas quizás en los 2 años que estuve. También del despacho de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también salían notas preguntando, pidiendo que nos informaran qué estaba pasando, en qué proceso estaban. Y lo que nos dijeron pues que estaban gestionando una consultoría a un cooperante internacional. Después nos dijeron que les habían dicho que no habían fondos y que por lo tanto pues ahí estaban. Posteriormente nos informan que estaban gestionando fondos, por notas nos dimos cuenta que estaban gestionando fondos al interior de la Asamblea, fondos de la Asamblea, para contratar la consultoría. Nosotros creemos que el proyecto de ley, es un documento bastante avanzado, bastante completo, podríamos creer, porque aparte de haber sido trabajado por las distintas organizaciones de personas con discapacidad, haber hecho consultas, tal vez no consultas a nivel nacional como algunas personas quisieran, claro, esto pasa por el tema de recursos, ¿no? Claro. No podíamos llegar a todos los territorios a hacer estas consultas. Montar una consulta de ese calibre sí, requiere... claro, entonces lo hicimos, sin embargo lo hicimos con, cerca de 20 organizaciones que vinieron y hicieron sus aportes y todo. Pero aparte de eso, este proyecto de ley tiene la técnica jurídica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría tomó un tiempo para que su equipo de abogados revisaran y dieran un vistazo jurídico, técnico. Y así fue, y bueno, ahí está. O sea, entonces creemos que es un proyecto bastante completo, que lo que le hace falta ahí es la técnica legislativa quizás, ¿verdad? Y entonces creemos que para eso tenemos a los diputados y diputadas y sus técnicos, ¿verdad? Equipos de asesores. Entonces nuestra pregunta es, miren, ¿por qué están haciendo una consultoría? ¿Por qué no trabajemos, permítanos trabajar con sus equipos de asesores? Y hay que decirlo, y esto hay que reconocerlo, hay un partido, y hay que decirlo, el FMLN, ¿verdad? Las diputadas y diputados de la Comisión de Familia del FMLN dieron instrucciones a su equipo de asesores con quienes nos invitaron y trabajamos y dilucidamos toda duda que ellos tenían, aclaramos, incluso trabajamos algunas cosas por ahí que al momento de llegar a la negociación pues hay que revisarla, más sobre todo el tema de las sanciones que hemos metido en este proyecto de ley. Y entonces creemos que no tendríamos que estar esperando más tiempo, esperando consultorías para poder comenzar ya con ese estudio, ese análisis de este proyecto de ley. Ahora, Román, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Yo sé que es una ley muy amplia, pero ¿qué puntos elementales pudiéramos destacar de este anteproyecto de ley? Sí, un punto importante para nosotros es la asignación de recursos para trabajar el tema de la discapacidad. Y no estamos pidiendo que a las organizaciones le den
presupuesto para este tema, ni estamos pidiendo que se aumente el presupuesto en cada dependencia del Poder Ejecutivo o las alcaldías, sino que de lo que está asignado a cada ministerio, a cada alcaldía, se pueda asignar un 5%, ¿verdad?, para trabajar el tema de la discapacidad. Pues históricamente, cuando hemos ido a plantear una situación de la discapacidad, se nos decía, no hay recursos, ¿verdad? No hay asignado ningún recurso para este tema. Pero eso es reflejo de la misma... Entonces la idea es poca importancia que sin aumentar el presupuesto como tal, pueda haber una asignación, pueda haber un porcentaje dirigido, ¿verdad?, en cada dependencia del Poder Ejecutivo y las alcaldías para poder trabajar con las personas con discapacidad. Eso para nosotros es importantísimo. Y por supuesto que es importante todas las otras cosas que están planteadas en el tema, la educación, la salud, todo lo que es el tema de la accesibilidad. Y algo bien importante es que a mi juicio me parece como muy importante recalcarlo, es que además de que tiene el aporte de todas las organizaciones de la mesa y que se consultó con otras organizaciones que no son de la mesa, esta propuesta está armonizada con la convención. Es un planteamiento que ayudaría a que se cumpla las otras leyes que están planteadas en favor de las personas con discapacidad. Ahora, Sarita, ¿por qué es importante y por qué es no solo importante, sino urgente que se apruebe esta ley? Bueno, la importancia de que se apruebe esta ley, una es por esa gran deuda histórica que tiene el Estado salvadoreño con la población con discapacidad, donde se ha invisibilizado por años, ¿verdad? Y la otra es porque la ley de inclusión, como lo acaba de decir mi colega, está armonizada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es la única forma de garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué respuesta sintieron ustedes que hubo, Jesús, con este llamado que se les hizo a los diputados y diputadas? Yo antes, Luis, si me lo permites, así brevemente, me gustaría ampliar un poquito los temas centrales de este proyecto. Fíjate que, aparte de lo que ya menciona Román, el tema de la salud, de la educación, la accesibilidad, desde una manera amplia, vista de una manera amplia, lleva temas muy importantes, como es tener un ente rector con los dientes legales que haga una fiscalización a todas las instituciones públicas y les puede exigir e incluso sancionar si no están cumpliendo con esa ley. De momento el Consejo no tiene esa... No, el CONAIPD no tiene esa facultad, o sea, para nada. Entonces el proyecto de ley incluye tener un ente rector fortalecido, independiente, o sea, que sea por creación legislativa, ¿verdad? Y no ejecutiva como está hoy, para que eso le faculte legalmente para tener más fuerza legal y poder hacer un trabajo más efectivo en cuanto a la vigilancia del cumplimiento, a la exigencia del cumplimiento de ese proyecto de ley. Segundo tema, el tema de la capacidad jurídica. Al aprobarse esta ley, va a dejar atrás o va a abolir esas disposiciones de los códigos de declarar incapaces o interdictos interdictos no, porque no puede estar sobre la Constitución, pero sí lo que establecen los códigos, que es el tema de declarar incapaces a las personas. Eso es lo que destacaba el presidente del CONAIPD. Sí, exactamente. Él dijo, esto viene a abolir el tema de la tutela. De que mira, en este tema de la tutela se cometen gravísimas violaciones por el desconocimiento. O sea, familias que no tienen el valor o no heredan a sus hijos con discapacidad porque piensan que no están facultados para. Los dejan fuera de herencias. Les niegan aperturas en cuentas de banco, no pueden tener sus cuentas de banco. Todo porque están declarados incapaces. Imagínate, gran violación. Entonces estamos incluyendo articulados referidos a la capacidad jurídica. El tema de los presupuestos, ya decía, lo explicaba muy bien Román.
¿Por qué lo hacemos? Porque así ya los funcionarios públicos que tienen a su cargo las instituciones públicas, incluyendo las municipalidades, ya no van a tener argumentos de que no tenemos plata. Si hoy van a tener una ley que les va a decir, mira, de tu presupuesto tenés que asignar un 5% para acciones de inclusión de personas con discapacidad. O sea, la ley te lo manda. Claro, estos son temas sensibles para algunas instituciones. Y el cuarto punto es el tema de la protección social. Mira, aquí hay mujeres que no pueden dedicarse a una actividad económica porque están al tiempo completo del cuidado de sus hijos e hijas. Y aquí Román no me lo deja mentir. O sea, ¿y qué ocasiona eso? Llevar pobreza, personas que viven en pobreza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, tienen que haber programas de protección social que incluya, enfocado en personas con discapacidad, sobre todo en aquellas personas, aquellas madres o padres que no pueden hacer otra cosa porque están dedicados al 100% al cuidado de sus hijos e hijas. Entonces, aquí el tema de la protección social es otro tema que de pronto se vuelve sensible porque dicen, ¿y de dónde vamos a agarrar esa plata? No, bueno, pero es que hay que buscar. Hay que ver, hay que buscar algunas medidas. Estas son las cosas que que comenzamos a discutir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, estos son elementos que este proyecto de ley tiene, aparte del tema de las sanciones, que creemos que es un tema muy importante también, porque aquí estamos acostumbrados y aquí de pronto hay cosas que las haces cuando te toca la bolsa. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿y por qué usas el cinturón de seguridad? Porque estás pensando en el accidente. No, estás pensando en el retén de la policía. Lastimosamente nos sometieron a fuerza de multa, con la amenaza de la multa. Y no digo todos, hay muchos que lo usan conscientemente, pero hay muchas personas que lo usan por evitar una multa. Entonces, pero se logró. Entonces sí, se logra. ¿Ves? Entonces estamos haciendo eso, poniendo sanciones acá para personas jurídicas y personas naturales que violenten derechos de personas con discapacidad. No es posible que hayan familias que saquen a la persona con discapacidad a un semáforo a pedir a la calle. Eso es explotación en razón de discapacidad. Entonces, esos son elementos que tenemos en este proyecto de ley y que queremos comenzar a discutir con los diputados, diputadas o con sus equipos de asesores. Entonces, yo quería ampliar un poco esto. Hay que destacar que por lo menos el FMLN, estuvo ahí la diputada Norma Guevara. Alma Cruz, Rodolfo Martínez. Sí. Y Arena estuvieron ahí. Sí, la diputada Lucía, no recuerdo su apellido, y el diputado David Reyes. Y hay que lamentar realmente, Luis, hay que lamentar porque como organizaciones, previo a esta actividad el año pasado, nos hemos buscado forma de reunirnos con estos diputados y diputadas que conforman la Comisión de Familia, y sí logramos reunirnos con los de 4 grupos parlamentarios, a excepción del diputado doctor Parker. Bueno, por cierto, él no llegó, ¿verdad? Para nada. No sabemos si aprovechamos el espacio para decirle, bueno, mire, que tiene algún prejuicio con el tema o qué, ¿verdad? ¿Por qué no se ha dignado en atendernos, a darnos una audiencia y quizás ponerle más atención o que por lo menos nos escuche qué es lo que queremos plantearle respecto a este proyecto de ley? Porque él es el presidente de la comisión y él es el que muchas veces también incide mucho en la agenda que ahí se coloca, ¿no? Él tiene que dar la pauta. Exactamente. Entonces, ha sido el único que no nos ha recibido. Sabemos que tendrá muchas ocupaciones, pero igual igual, o sea, somos pueblo y hemos buscado esa audiencia con él, pero ha sido imposible. Y lamentamos que los otros grupos parlamentarios no hayan podido, no hayan bajado a recibir a la gente que se hizo presente el pasado 3 de mayo. Bueno, yo tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de este tema que es tan complejo, tiene tantas aristas, pero que es urgente en el país. Ya regresamos con más.
Bueno, seguimos conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya hablamos de la ley, hablamos de la convención, que entró en vigencia hace 9 años. Ahora, el tema de la participación de las personas con discapacidad en otros ámbitos, porque como decías, Jesús, muchas veces se quiere limitar el tema de las personas con discapacidad al tema de salud, por ejemplo, viéndoles como que fueran personas enfermas. Hubo muchas críticas, por ejemplo, cuando el ministro Gerson Martínez construyó estas pasarelas en el redondel Maferrer. Y hay quienes decían, ¿por qué no las hicieron en los hospitales? Y que le siguen diciendo cosas. Ajá, entonces, no acabar. Ahora, es importante que las personas con discapacidad participen en otros ámbitos, ¿no es cierto, Román? En lo deportivo, como ustedes lo hicieron aquel día en el Estadio Mágico González, en el aspecto recreativo, en programas culturales. Sí, es bien importante. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Los Angelitos estamos empezando, por decirlo así, a promover el deporte. Y no solo porque hay que promoverlo para que nuestros muchachos participen, sino también para hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de que ellos tienen derecho a participar en las diferentes actividades que hay en la vida, ¿no? Resulta que por tener una discapacidad, pues se les discrimina, ¿verdad? No pueden participar en todas las actividades que los demás muchachos y muchachas participan, pero nosotros vemos importante promover de verdad esa conciencia y por supuesto también crear las condiciones para que nuestros muchachos y nuestras muchachas participen. Nosotros una vez al año hacemos el Festival Deportivo, así le llamamos porque es una fiesta deportiva, ¿no? Pero también hemos estado participando en otros niveles, por ejemplo, con el Comité Paralímpico hemos estado participando, hemos entrenado muchachos, participamos en las eliminatorias centroamericanas y del Caribe rumbo a Toronto, Canadá, por ejemplo. Hemos ido a eventos que hacen los Pipitos en Nicaragua, donde llevamos los mejores competidores en nuestro festival, los llevamos a ese evento ya centroamericano, por decirlo así. Y además de que promovemos que ellos participen, nosotros queremos promover la conciencia, ¿no? Para que se les dé oportunidad en todas las actividades que la vida nos exige, no solo en la parte deportiva, en el tema del trabajo, por el hecho que tienen muy poco estudio nuestros hijos, por ejemplo, han tenido dificultad para el aprendizaje, también les da esa dificultad para ser tomados en cuenta ¿cómo se llama? En el trabajo, en la parte laboral. Entonces, eso para nosotros es importante de que nuestros hijos, nuestras hijas y todas las personas con discapacidad no se les discrimine en todas las actividades que para los seres humanos es importante. Estaba recordando que nuestra selección de personas con discapacidad, de fútbol de amputados, bueno, aquí se le apoya al fútbol, mediocre fútbol que tenemos, y el fútbol de amputados nos ha dado ¿cuántas medallas? 2 veces campeones mundiales, ¿verdad? Es decir, y 3 subcampeonatos, imagínense ustedes. Es decir, suficiente motivo como para que aquí se le diera más apoyo a la selección de amputados que la misma selecta, que todos la queremos, pues, pero que cada vez nos decepciona más. Lastimosamente hay que decirlo, ¿verdad? Ahora, Sara, es un reto no solo del Estado, sino de todo el país, empresa privada, organizaciones, la iglesia, es decir, a todo nivel. Sí, fíjate, Elvis, de que cuando hablamos del Estado, el Estado somos todos, la sociedad, la familia, el entorno social, y sí es responsabilidad de todos. Lo que pasa es que se quiere limitar a que no, ¿y qué hacen los diputados? ¿Y qué hacen el gobierno? ¿O qué hacen los alcaldes? Sí. Pero aquí también hay que asumir como personas particulares el desafío. Sí, hay que asumir, por ejemplo, fíjate de que hay que destacar, por ejemplo, en las carteras del Estado, el ministro de Obras Públicas, que ahora es el presidente del CONAIPD, ya lo decía mi colega Jesús, una persona muy sensible, una persona muy humana, creo que hará cambios fundamentales dentro de la rectoría del CONAIPD, y como él nos decía en una reunión, no nos debemos de perder en cosas administrativas, sino apostarle a lo estratégico, ¿verdad? Lo estratégico, que es lo fundamental, y
al mismo tiempo destacar, ¿verdad?, ese compromiso, ese principio que tiene el señor presidente de solidarizarse con la sociedad civil, y creemos de que con el nuevo presidente la rectoría hará cambios en función de exigir, ¿verdad?, de que se cumpla tanto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ratificada por el Estado salvadoreño, como las políticas nacionales, como las normativas que tenemos en nuestro país. Y ahí tenemos la Ley de Equiparación de Oportunidades, que en este momento está desfasada, pero mientras no se apruebe la Ley de Inclusión, es lo que hay. Ahora, esta quedaría... Sí, quedaría con la ley que se está proponiendo. Sí, quedaría. Pero ¿qué pasa? Imagínate con la ley de equiparación. La empresa privada, lamentamos que la empresa privada no esté cumpliendo con lo que establece la ley de equiparación, que por cada 25, ¿verdad?, por cada 25 empleados que ellos tienen en sus empresas, debe de haber una persona con discapacidad. Sabemos que es mínimo, pero ¿qué hace la empresa privada? Mejor pagar la multa. Eso es lo que hace, obviar, pagar la multa. Entonces, la empresa privada debe de comprometerse porque también es parte del Estado. Y asimismo, si revisamos lo público y lo privado, creo que nos falta mucho. Tenemos ahí a la Corte Suprema de Justicia, imagínate, tienen el 6% del presupuesto, pero mandan una nota solicitando un intérprete cuando mis colegas dicen que dentro de su presupuesto deben de asignar un porcentaje, ¿verdad?, para la aplicación de la temática en el tema de discapacidad. Y supongo que les piden el intérprete y de gratis. Y de gratis, imagínate, y quizás es una de las carteras del Estado que se lleva todo el presupuesto, porque tiene el 6% del presupuesto. Y así podemos ir revisando las carteras del Estado, que son mínimas aquellas carteras del Estado que tienen un mínimo porcentaje, ¿verdad?, donde ellos aplican para aplicar la política, ¿verdad?, y de igual manera para aplicar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Jesús, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que le hicieras un llamado enérgico a los diputados y diputadas a que cancelen esa deuda. Mira, yo creo que después de lo enérgico que fuimos el 3 de mayo, en exigencia de ese proyecto de ley, y que no solo, y no estábamos ahí 3 pelones de sociedad civil, tú te diste cuenta fue que un grupo había, importante. no sé, 300, 500 personas, no sé cuántas. Y aparte de eso, tener el acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de Gerson Martínez, o sea, presidente del CONAIPD. Yo creo que eso da un poco de la pauta, o sea, para decirle a los diputados, miren, no somos nosotros los que estamos pidiendo solo por pedir, o sea, es una deuda que ustedes como legisladores, como diputadas tienen para con la sociedad con discapacidad. O sea, el armonizar todas las leyes, o sea, que hacen discriminación en razón de discapacidad, que eso es triste, que a estas alturas, o sea, la ley permita discriminar por el hecho de tener una discapacidad. Y ahora nuestro proyecto de ley, ¿cuánto más vamos a esperar? Y por eso teníamos muchas consignas ahí que la lucha no detendremos. Una de ellas tiene que ver con la paciencia, ¿verdad? Paciencia no tendremos. Paciencia no tendremos, dice. Si derechos no tenemos. No, si la ley no tenemos. ¿verdad? Paciencia no tendremos si la ley no tenemos. Es que eso es lo que nos dijeron. Nos reunimos con la comisión la semana pasada, nos recibieron, y una de las diputadas dijo, ay, es que nos llevamos hasta 5 años con las leyes y por favor téngannos paciencia. Nos lo dijo así, téngannos paciencia, o sea, mira, uno porque de pronto pues le tiene respeto, uno es respetuoso, ¿verdad? Pero esas no pueden ser palabras de un diputado, de una diputada, ¿verdad? Decirte, ténganme paciencia, es como que tu niño te esté pidiendo de comer y dígale, ay, teneme paciencia, ya me van a pagar, ¿no? Salís a pedir y le das de comer como sea, ¿no? Pero entonces,
yo creo ya, señores diputados, diputadas, ese proyecto de ley está ahí, está en sus manos, por favor apruébenlo, comencemos ya ese análisis, ese estudio. Estamos aquí, estamos poniéndonos a su disposición para aclarar cualquier duda que tengan. O sea, miren, hay cosas ahí que estamos dispuestos a negociarlas, no a quitarlas, a negociarlas. O sea, que eso es diferente. O sea, entonces está ahí. Y de lo contrario, ahí nos van a tener cada vez tocándoles la puerta. Y este espacio está abierto para que solo es cuestión que nos pongamos de acuerdo y programamos las veces que ustedes lo consideren necesario, porque sabemos que es un tema fundamental. Entiendo que el presidente de la República, el próximo 18 de mayo, va a poner en perspectiva la política nacional de atención integral a las personas con discapacidad, porque es una... Viene bien interesante. Yo tuve la oportunidad de leerla. Hay cosas muy puntuales ahí que el presidente va a dar unas instrucciones bien claras. Pues qué bueno, la verdad esperamos que el señor presidente gire a todo su gabinete el cumplimiento Esta es la de política, la política nacional de atención integral a las personas con discapacidad. Con esta imagen quiero cerrar, porque es la política de atención integral, la política nacional de atención integral. Lo importante de esto es que eleva el tema de las personas con discapacidad al máximo nivel en el Ejecutivo, ¿verdad? Y poner responsabilidades a las instituciones públicas. Sí. En todo, en la salud, educación, trabajo. Para esa fecha sería propicio que nos juntáramos otra vez, ¿no les parece? Gusto, con bueno, gusto. Ya estoy comprometiendo. Pero bien, de eso se trata. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Aquí estamos a las órdenes. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la atención y por la paciencia. Quédense con Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.